La despidieron por ser pobre. La frase cayó en el salón como una copa rota, clara, inesperada y con el brillo de lo inequívoco. Afuera, el restaurante Cielo Dorado no parecía conocer otra verdad que la de su propio prestigio. Lámparas de cristal, manteles blancos cruzados por cortes precisos de luz, mesas ocupadas por conversaciones que crepitaban en la penumbra dorada. Allí dentro, entre el tintinear de cubiertos y el perfume de café recién hecho, algo se había roto. Valeria Mendoza recogió la bandeja con la calma con la que alguien que ha repetido un gesto toda su vida lo hace sin pensar. Sus manos conocían el peso de la porcelana, la temperatura de una taza, el ritmo de las horas largas. Llevaba el delantal ceñido como una armadura, lienzo gastado en los bordes, costuras que habían sobrevivido a demasiadas lavadas. En el bolsillo, junto al bolígrafo, tenía el rosario que su madre nunca dejaba. Era más un consuelo que una práctica, una cadena de cuentas que amortiguaba la sensación de soledad en los días difíciles. Rodrigo Fuentes se quedó en el centro del salón como un león en la sabana. La corbata impecable, el gesto cortante, la voz templada para producir daño. Había una precisión industrial en la forma en que humillaba. No eran gritos, eran frases medidas que hacían que la gente bajara la voz en la mesa y los cubiertos callaran. «Tiene la cabeza en otro lado», dijo, y la habitación pareció asentir. La frase «no necesitó más». No fue un reproche por un plato mal puesto o por un vaso sin brillo. Fue un diagnóstico social. La pobreza de Valeria, su condición de quien se esfuerza y todavía no alcanza, se convirtió en falta moral delante de clientes y colegas. Ella sonrió. La sonrisa era un gesto aprendido para que el espacio no se llenara de esa incomodidad que Rodrigo, con talento sino maldad, transformaba en espectáculo. Tomás Guerrero, que la conocía desde que repartía platos como él, contuvo la respiración detrás de una pila de platos. Había una lealtad muda en la forma en que los compañeros se miraban cuando Rodrigo hablaba. Los ojos decían, «no es justo». La boca quedaba sellada por el miedo a perder su propia hoja de vida. En otra mesa, con un delantal prestado y una mirada que buscaba entender más que observar, Sebastián Arroyo atendía. Había entrado aquella noche sin anunciarse, no por capricho, sino para ver con sus propios ojos. Era el dueño del Grupo Arroyo, nombre que aparecía en la placa de la fachada y en las fotos familiares del despacho. Sin embargo, en la piel del mesero improvisado, sus manos acariciaban la madera de las mesas con una ternura que el despacho formal había dejado ir. Sebastián sabía que la forma en que se trataba a un trabajador decía más del alma de una empresa que cualquier balance. Cuando Rodrigo despidió a Valeria, no con violencia, pero con una frialdad que dolía igual, la noticia se posó como una sombra sobre la noche. Ella escuchó las palabras sin poder sostenerlas con dignidad, como si su vida entera pudiera caber en las puntas de sus zapatos. Afuera, las luces seguían encendidas. Adentro, su mundo de rutinas y horarios se cerró. Que iba a salir con las manos vacías y el estómago lleno de preguntas que no tuvieron respuesta. Sebastián guardó silencio. No habló en ese momento. Su decisión fue observar más, anotar en la retaguardia, ver si aquello era un error puntual o la pauta de algo más profundo. Había en su pecho una molestia tan real como el frío que a veces entra por los ventanales, la sensación de que alguien, con poder sobre papeles y sistemas, moldeaba la verdad a su antojo. Valeria salió de patrulla entre mesas. Tomás le ofreció una coartada silenciosa y un abrazo que no pretendía sustituir a nada, pero ayudó a sostener el vacío. Cae de la noche. El cielo dorado seguía brillando por fuera y por dentro se iba apagando algo que no era lámpara, sino confianza. Valeria volvió a casa con la misma ciudad que siempre la recibía. Edificios bajos, un pasillo estrecho, la luz amarilla de la habitación donde su madre dormía. Doña Amparo la esperaba sentada junto a la mesita, con la receta médica encima y los ojos cansados. La relación entre las dos era un tejido de gestos pequeños. La mano que acomodaba la cobija, el mate que nunca faltaba. Doña Amparo respiraba con dificultad. La enfermedad la había hecho más frágil, sí, pero su voz seguía siendo la casa de Valeria
cuando todo parecía temblar. «Todo está bien», dijo Valeria sin que la frase consiguiera camuflar la grieta que la atravesaba. La mentira fue tensa, pero fue también una promesa a sí misma. Guardó en el bolsillo el rosario como si sostuviera una bala de esperanza. A la mañana siguiente empezaría a buscar nuevo trabajo, haría horas extra. Intentaría que la farmacia no dejara de enviar las cajas. La vida se acomoda con actos minúsculos. El orgullo se mide en cuántos días seguidos uno acepta humillaciones para que la casa no se caiga. Pero esa noche, mientras Valeria arreglaba la cocina, una epifanía mínima le golpeó el pecho. No podía dejar que le dieran la sensación de invisible. No podía permitir que su historia se escribiera por manos que ni siquiera conocían el peso de una factura médica. Guardó su currículum en la cartera y con la misma determinación con la que servía mesas, empezó a repasar opciones. Estudiaba por las noches, cursos de administración, otras frases técnicas que parecían teclados secretos para abrir puertas. Ser invisible tiene remedios silenciosos. Aprender, resistir, construir pruebas de valor propio. Esa noche, Sebastián no se fue a su casa de siempre. En una oficina que no lucía a la vista, con el escritorio enorme y el retrato de don Aurelio Arroyo en la pared, movió un par de fichas. Pidió a Luciana Ríos, la coordinadora de recursos humanos, que revisara con detalle los archivos del restaurante. Luciana era la clase de persona que sabía leer entre líneas. No necesitaba que le dijeran qué buscar. Había aprendido en 1000 hojas de vida la forma en que la verdad se esconde. «Hagan una auditoría interna», ordenó Sebastián en voz baja. El gesto tenía más de precaución que de ira. Sabía que una acusación hecha a la ligera puede destruir reputaciones. Su idea era otra: recoger hechos, ver si la expulsión de Valeria era una excepción o el síntoma de un patrón. El llamado a suscribirse, si esto te toca. Sebastián no lo pronunció enfrente de las mesas, pero algo en la intención de la petición se traduce en los canales de la historia. Si la injusticia le importa, acompáñala. Aquí, haz una pausa para considerar suscribirte al canal si te interesa seguir historias que mezclan justicia y trabajo digno. La investigación arrancó con detalles que parecían pequeños y sin embargo formaban un mapa. Luciana encontró movimientos inusuales en los registros, bajas de personal sin razones convincentes, notas negativas en expedientes que no tenían correlato con hechos reales, y más sospechoso aún, cambios en el sistema que no dejaban pista clara de quién los había hecho. Había una especie de borrón digital. Nombres que desaparecían de listas, observaciones que se reescribían y, en un par de casos, evaluaciones con fechas que no cuadraban. Tomás fue el primero en hablar con franqueza. Lo hizo en la cocina, donde la verdad se filtra como una olla que se destapa. «Rodrigo ya hace tiempo que busca excusas», le dijo, con la voz baja. «Si no le gusta a la gente que no tiene dónde caerse muerta, encuentra la forma de probarlo». Tomás llevaba anotado en un pedazo de papel la lista de cambios de turno y las llamadas perdidas que Rodrigo había hecho la semana anterior. Le costó entregarlo. No era un informante por gusto, sino por necesidad de que algo cambiara. La pieza que parecía fuera del tablero llegó como todas las cosas que sacuden un lugar, con la discreción de un golpe bajo. Luciana encontró, entre correos de archivo que deberían haber sido impersonales, un intercambio entre Rodrigo y un número externo, mensajes que hablaban de limpiar expedientes, rehacer índices y colocar a la gente donde no pueda reclamar. Era un lenguaje administrativo que amenazaba con hacerse acción. Además, apareció en la contabilidad una factura de consultoría a nombre de una firma que nadie en la casa recordaba haber contratado. El nombre de la compañía, Altavista Consultores, no tenía rastro en la Cámara de Comercio. Parecía una sombra hecha de papel. Sebastián juntó las piezas como quien arma un rompecabezas en una mesa larga. No quería acusar, quería comprender el mecanismo. Si había sido Rodrigo actuando por su cuenta, el procedimiento sería distinto a si tenía cobertura de alguien más grande, un socio con una maquinación que se movía entre contratos y presiones. En su memoria surgió el nombre que siempre aparecía en esos contextos:
Ernesto Palafox, socio con ambición geométrica. Ernesto no era un hombre que hiciera ruido. Su ambición trabajaba con manos limpias y sobres discretos. Si había alguien que se beneficiara de reducir la participación de gente como Marcos Mendoza, el padre de Valeria, era él. La figura de Marcos era un agujero en la historia que pocos llenaban. Había muerto años atrás, dejando una cuenta contable ordenada y el respeto de quienes trabajaban con él. Fue contador, sí, y un hombre que se acercaba a las cosas con responsabilidad. Algunos decían que don Aurelio lo valoraba, otros decían que ciertos acuerdos de sociedad tenían trazos de informalidad que hoy podrían costar caro. A Valeria le quedaban de su padre, además de la memoria, cajas con papeles y una tenacidad heredada. En el cajón del escritorio, entre facturas y una libreta de apuntes, había un sobre con la letra de Marcos. Nadie esperaba que ese sobre fuera la llave de nada, porque la vida rara vez es tan clara. Pero los legados se esconden en los gestos más humildes. Una firma en una página amarillenta puede valer más que un discurso. La vida de Valeria, entre tanto, se estiró como un acorde tensado, buscando trabajos, juntando horas en un café, repasando apuntes de gestión en el descanso y visitando la clínica donde su madre recibía su tratamiento. La distinción entre lo público y lo íntimo se borraba a cada día. A la mañana atendía mesas, a la tarde estudiaba, a la noche llenaba formularios en una pantalla que le robaba la vista. No era heroísmo, era supervivencia. Lo que nadie vio hasta ese entonces fue que cada gesto, cada cuenta pagada a tiempo, era prueba de que ella no se resignaba. El cielo dorado seguía siendo un teatro. Por fuera, clientes aplaudían la experiencia. Por dentro, la rutina podía ser cárcel. Rodrigo, con el aire de quien ha ganado siempre, no sospechaba que alguien arriba, que no usaba su despacho para jugar a las tristezas privadas, empezaba a mirar con otros ojos. A sus órdenes se sumaron pequeñas pesquisas. Revisar cámaras, pedir los respaldos de servidores, chequear contratos antiguos. Esas búsquedas no se hacían con el afán de denunciar, sino con la curiosidad de quien intenta entender si hay un patrón. Una noche, mientras Valeria doblaba manteles en la bodega, su mano rozó una caja que no recordaba haber tocado. Dentro, entre trapos viejos, halló una libreta con la letra de su padre. No era un documento legal. Eran números, fechas, anotaciones. En la última hoja había una dirección, un nombre que se le pareció a algo. A. Arroyo, Memorias y Acuerdos. Ella la miró y pensó en don Aurelio, en los retratos del restaurante, en el modo en que algunos legados se vuelven murallas invisibles cuando alguien quiere subvertirlos. Guardó la libreta en su bolso con la sensación de que la materia de su pasado aún tenía aristas no resueltas. Mientras tanto, Luciana, detrás de su monitor, seguía hilvanando anomalías. Los respaldos de la empresa mostraban lagunas temporales, horarios donde nadie registraba actividad, entradas que habían sido modificadas fuera de horario y usuarios con privilegios que no correspondían. Alguien con acceso administrativo está jugando, dijo en voz baja. La frase flotó en la oficina como una amenaza. En el mundo digital, la verdad se puede reescribir. La memoria corporativa es tan frágil como un archivo sin sello. A partir de esos hallazgos, se tejió una pequeña alianza. Sebastián invitó a Valeria a una reunión que no fue pública. La llamó a una de las salas de descanso, donde la luz era menos dorada y más humana. Ella llegó con la reserva de quien teme favores que esconden cuchillos. Sebastián no le habló de cargos ni de cuentas. Le ofreció una palabra que es más difícil que el dinero: reconocimiento. Queremos entender lo que pasó, le dijo, sin ofrecer disculpas ficticias ni recompensas inmediatas. Le propuso que, si lo deseaba, se quedara en contacto para colaborar en la reconstrucción, en una forma de devolverle algo que le habían quitado. Valeria aceptó con la prudencia de quien ha aprendido a medir las buenas intenciones. La posibilidad de volver a luchar dentro del mismo lugar que la había expulsado parecía una ironía, regresar a la fuente de la herida. Para Valeria, la idea era otra. No buscaba venganza. Quería que nadie más pasara por lo que había pasado ella.
En la conversación con Sebastián habló de su madre, de cómo se gastaba el dinero en medicinas, de cómo había intentado estudiar por las noches. Su voz se quebró en pequeños puntos, donde la piel del orgullo se rendía. Sebastián escuchó, y en la escucha comenzó a formarse otro plan. Reparar, sí, pero también transformar la cultura del lugar. Había que actuar con cautela. Sebastián y Luciana prefirieron moverse en silencio para no alertar a quienes podrían borrar evidencias. El primer gesto fue documentar. Copias, respaldos, testimonios. Tomás dio su testimonio con la misma fuerza con la que había entregado el papelito. Decía fechas, nombres, horarios. Su voz se endureció cuando habló de la noche antes de que Valeria fuera despedida. Rodrigo la había llamado a su oficina tras el turno y algo se había cocido allí que luego sirvió para justificar la salida. La trama empezaba a parecer menos aleatoria y más tramada. En una caja olvidada, en la libreta de Marcos, en los respaldos de servidores, había una hebra que conectaba la expulsión con una estrategia. Crear dossiers con mala conducta, reescribir evaluaciones, empujar a las personas a renunciar. Las sombras de un patrón se volvían visibles, pero las piezas más decisivas no estaban aún en el tablero. Alguien más movía fichas con sutileza, Ernesto Palafox, que aparecía en reuniones formales y en cafés que olían a acuerdos. Sebastián hizo lo que pudo por evitar confrontaciones públicas. Sabía que las sociedades se rompen en tribunales y no en corrillos. De momento, la estrategia era reunir pruebas y, sobre todo, proteger a quienes en ese momento estaban en riesgo. La clínica que atendía a doña Amparo, la línea de vida de la familia Mendoza. Y aquí, en el cordón de la historia, ocurrió una cosa simple que lleva a las conmutaciones más profundas. Doña Amparo, que había tenido la libreta guardada en un cajón desde antes de que la enfermedad hiciera de cada día una pequeña batalla, decidió ordenar la casa. Los días de limpieza le daban estructura y a veces sorpresa. Entre papeles, un sobre olvidado se asomó con la modestia de lo que no esperaba ser importante. La letra en la tapa tenía el pulso de la mano de Marcos, firme, algo inclinada hacia la derecha, como si en la caligrafía se pudiera leer su ética contable. Ella lo sostuvo con dedos que temblaban menos por la edad que por la posibilidad. Al abrirlo, el aire pareció cambiar. No era solo un papel, era una promesa antigua que hasta entonces nadie había interpretado del todo. Había una firma en una esquina, un sello que parecía casi un anacronismo y una cláusula escrita que insinuaba una participación. Doña Amparo dejó la carta sobre la mesa y se sentó. La casa, que había conocido tantas noticias pequeñas, recibió una que tenía la forma de un terremoto lento. Valeria no estaba en la habitación cuando su madre encontró el sobre. Estaba recogiendo platos en otra parte de la ciudad. Imagina que con la misma destreza con la que el pasado se encarga de volver. Alguien llamó a su celular. Tomás, con voz cortada, le contó que la casa estaba en silencio, que su madre había encontrado algo. «Vení», dijo, y la palabra fue un puente. El final de la noche quedó suspendido en una respiración. Doña Amparo mirando la firma, el rosario a su lado, la lámpara que proyectaba una luz cálida en la mesa, como si quisiera bendecir aquello que aún no se comprendía. Afuera, el cielo dorado seguía iluminado, sin saber que su tejido interno empezaba a deshilacharse por razones que no pertenecían a la estética, sino a la justicia. Dentro de la casa, la verdad asomaba como un animal cauteloso, y nadie aún tenía la certeza de si quien la sostuviera sería protegido o puesto en el centro de otra tormenta. Valeria llegó jadeando. Abrió la puerta con las manos todavía marcadas por el trabajo. Se detuvo al ver a su madre con el papel en las manos. El mundo, por un instante, se redujo a la mesa pequeña y a esa firma que parecía decir más que cualquier discurso. Doña Amparo le alargó el sobre con la calma de quien entrega algo sagrado. En la mirada de Valeria se mezclaron incredulidad y una memoria de noches largas. La sombra de su padre, las cuentas, las facturas pagadas, los números que alguna vez le hicieron sentir que el mundo, aunque difícil, era justiciable. En algún punto entre la luz amarilla y el rosario, una posibilidad se dibujó con la claridad de un rayo tenue.
El sobre podía ser la llave para que su voz dejara de ser un rumor. Podía explicar el origen de esa invisibilidad que alguien había querido imponer. Podía demostrar que el trabajo honesto no solo merece reconocimiento moral, sino también derecho. Pero también podía ser un papel que otros disputarían con la fiereza de quien defiende su poder. Valeria desplegó el papel con manos que no querían temblar. La firma de Marcos apareció como un sello de pasado todavía vigente. La cláusula, escrita en un lenguaje de contadores pero con trazas de humanidad, mencionaba una participación en el cielo dorado. En un rincón el nombre A. Arroyo apareció como posible nexo. La historia, que hasta entonces había sido un hilo, empezaba a convertirse en una cuerda. La sala se llenó de un silencio que no era ausencia, sino espera. Afuera, el restaurante brillaba como la promesa de una velada, pero adentro se tejía otra especie de brillo, uno que no venía de las lámparas, sino de la posibilidad de verdad. Doña Amparo apretó el rosario y miró a su hija. Valeria respiró. En ese aliento cabía el peso de años. En ese aliento también cabía la determinación de quien sabe que la justicia no se reclama con gritos, sino con pruebas. En la distancia, alguien cerró una carpeta. En la oficina del grupo, Luciana guardó una copia de seguridad en una unidad externa. El mapa empezaba a completarse con piezas que, hasta entonces, parecían dispersas. Rodrigo ignoraba que un gesto doméstico, una limpieza de cajón, estaba a punto de reconfigurar su certidumbre. Ernesto, en un bar con paredes de madera, observaba una pantalla y pensaba en movimientos de mercado. El tablero de la filial humana y el tablero de la corporación empezaban a superponerse. La noche terminó con un gesto casi ritual. Valeria y doña Amparo juntas, la carta entre ambas, el rosario en la palma de la mano de la madre. No había celebraciones, solo una posibilidad que necesitaba aire para no ahogarse. Afuera, el cielo dorado brillaba y nadie podía saber que, detrás de su brillo, la historia que había empezado con una despedida por ser pobre se estaba transformando. Años después, pensaría la ciudad, alguien volvería a cruzar su puerta, pero no era aún momento de esa vuelta. Por ahora, había un sobre, una firma y un lugar que comenzaba a mirar su propio pasado con la honestidad que otras veces se niega. La madrugada se cerró con movimientos lentos, llamadas que no se hicieron públicas, copias que se guardaron en lugares seguros, palabras que se dijeron en voz baja. Valeria no dormía. Repasaba la letra de su padre y soñaba cifras que podrían ser reales. Sebastián, en su despacho, dejó encendida una luz pequeña, no por estética, sino por vigilancia. Todo estaba empezando a moverse, en un sentido que nadie, excepto los que conocían las noches de los restaurantes y las cajas de las casas, hubiera previsto. La historia no estaba terminada. Lo que comenzó con una humillación pública tenía ahora un nuevo frente. Y mientras la ciudad dormía, el delantal reposaba en una silla, el rosario brillaba como metal viejo, y alguien, en el silencio, prometía no dejar que la memoria del trabajo honesto se perdiera bajo la sombra de documentos manipulados. La mañana que siguió al hallazgo del sobre empezó con una actividad silenciosa y precisa. Copias, escaneos, llamadas discretas. No era la invasión estridente de una verdad que irrumpe en los titulares. Era el trabajo paciente de quienes saben que las cosas importantes se ganan con evidencia, con tiempo y con la calma nerviosa de quien no quiere alertar a quien aún puede borrar huellas. Luciana, en su despacho, pasó horas ordenando correos, extrayendo respaldos y marcando cambios de acceso. Sus manos se movían con la seguridad de quien ha leído ya demasiadas veces la misma historia en distintos rostros. Una firma alterada aquí, un permiso elevado allá, un usuario con privilegios que no debería existir. Solicitó la ayuda de un perito informático externo, alguien neutro que pudiera rastrear IPs, horarios de modificación y los respaldos de la base de datos donde se guardaban las evaluaciones de personal. El peritaje fue lento, minucioso, mostró lo que todos temían: borrados en franjas puntuales, accesos desde una cuenta administrativa en horarios nocturnos y respaldos sobrescritos deliberadamente para simular normalidad. Tomás entregó,
con la voz temblorosa las primeras veces y más firme después, su versión de los hechos. Recordó la llamada que Rodrigo le había hecho la tarde anterior a la salida de Valeria. Pidió que anotaran las horas exactas, las palabras que Rodrigo había utilizado. Me dijo que si no arrimábamos gente nueva, iban a pensar que no éramos profesionales, dijo ante Luciana y la grabadora. No fue solo conmigo, era una forma de empujar a quien no tenía quien le sostuviera. Su testimonio, humilde y pobre en retórica, fue clave. Describía un patrón de presión que coincidía con los documentos que Luciana iba enlazando. En paralelo a la recolección de evidencias técnicas, Sebastián trazó un mapa de alianzas. No podía confiar solo en la contabilidad interna. Necesitaba que la red externa de patrocinadores, proveedores y la clínica donde atendían a doña Amparo supieran que había manos honestas cuidando la situación. Fue por eso que habló sin grandes anuncios con la administración de la clínica. Les mostró la posibilidad de riesgo. Un actor con intereses podía intentar cortar apoyos, presionar por retiros de fondos o influir en directrices. Les pidió, con franqueza, que no tomaran decisiones apresuradas si recibían comunicaciones extrañas. La respuesta fue una combinación de prudencia y realismo. Si hay presiones, tienen que venir con papeles y con órdenes de la autoridad. Nosotros no cerramos tratamientos por simples rumores. Mientras tanto, la libreta y el sobre que había encontrado doña Amparo comenzaron a vivir en paralelo. Luciana, tras verificar la caligrafía y la antigüedad del papel, pidió una pericia caligráfica sobre la firma de Marcos. El informe inicial fue una luz débil pero esperanzadora. La firma tenía rasgos consistentes con otras comprobadas en la libreta de pagos que Marcos llevaba. El sello, antiguo, correspondía al período en que él trabajaba en la contaduría. La pericia entregó, además, una serie de trazos que indicaban que el documento no era una copia moderna. No era la sentencia definitiva, pero era un punto más a favor de la hipótesis de que allí había material suficiente para reclamar. Con esos elementos en la mano, Sebastián afrontó una decisión que no le gustaba. No podía resolverlo internamente sin exponer a Valeria a nuevas humillaciones o a represalias legales. Convocó a su abogado de confianza y presentó una demanda precautoria ante el juzgado competente para preservar los derechos y evitar que se negociara el activo en las sombras. Era una medida para que el registro corporativo quedara bajo custodia judicial hasta que se aclarara la situación. La acción de Sebastián no fue un golpe teatral, fue una maniobra prudente para que nadie, por intereses económicos, modificara el curso de la empresa mientras se investigaba. La reacción no se hizo esperar. Ernesto Palafox, como era previsible, respondió por la vía legal. Apareció una demanda preventiva con un documento que, supuestamente, demostraba que Marcos Mendoza había cedido sus derechos a una agrupación empresarial que, a su vez, había vendido una porción a un tercero asociado a Ernesto. El documento venía acompañado de una firma que buscaba simular antigüedad y una mención a una dirección que, en apariencia, daba soporte a la operación. Su estrategia era clara: sembrar dudas y tirar un velo legal que complicara el camino de la restitución. Aquel fue el primer choque formal. En la reunión de despacho, con el abogado delante, Sebastián puso sobre la mesa la copia del documento presentado por Ernesto y la carta original de Marcos. Valeria, sentada en silencio, sostuvo su abrigo con las manos entrelazadas. «Presten atención a un detalle», dijo Luciana, y señaló la dirección escrita en el documento fraudulento. Esa dirección corresponde a la sede a la que se mudó la empresa 5 años después de la fecha que aparece en la supuesta cesión. Era una inconsistencia histórica que no podía deberse a una simple negligencia. Preservaba la idea de que alguien había fabricado la historia para hacerla encajar. Fue Valeria quien, con voz apenas audible, añadió una certeza práctica. «Mi padre siempre archivaba cuando había un cambio de sede. Tengo las facturas de mudanza y los registros bancarios». Su intervención, pequeña pero directa, obligó a los abogados a plantear un peritaje documental más exhaustivo. No solo observar la firma, sino el papel, la tinta y las reglas de conservación. Para quienes trabajaban con pruebas,
La suma de peritajes caligráfico, informático y de documentos históricos conformaría una red que haría más difícil la narración construida por Ernesto. Mientras la batalla legal se armaba en despachos y peritajes, la vida cotidiana no se detenía. Doña Amparo requería controles, medicamentos, un esquema de tratamientos que no toleraba interrupciones. Fue en ese punto donde la amenaza de Ernesto intentó hacerse efectiva de un modo sombrío. Comenzaron a circular llamadas anónimas a la administración de la clínica, presiones sutiles sobre patrocinadores y gestiones que buscaban minar la seguridad financiera del centro. Alguien también intentó comunicarse con el fondo de donantes que apoyaba parte del programa de salud comunitaria donde la clínica tenía participación. Las llamadas y correos que pedían revisar compromisos fueron lo suficientemente ambiguos como para generar inquietud. Sebastián no dudó. La respuesta fue tanto operativa como simbólica. Por una parte, movilizó fondos de la compañía para asegurar la continuidad de los tratamientos de los pacientes que, por su situación económica, dependían de ciertas subvenciones. Fue un gesto que, además de práctico, funcionó como un escudo. Cortar la fuente financiera no sería sencillo si la propia empresa avalaba la continuidad temporal de pagos. Por otra parte, habló con instituciones financieras y con algunos inversores de confianza para que la clínica no sufriera presiones por decisiones que no estuvieran debidamente fundamentadas. No era un acto romántico, era logística, con nombres y contratos, que evitó una crisis de salud pública para algunos pacientes. Ernesto, viendo que su estrategia de desgaste no daba frutos inmediatos y que la maquinaria legal se montaba alrededor de los peritajes, decidió jugar una carta más agresiva, usar la amenaza directa. Llamadas anónimas llegaron a la casa de doña Amparo. Mensajes que insinuaban que si la reivindicación legal seguía adelante, ciertas vías se podrían cerrar en la clínica, o que gente poderosa podía hacer que se revisara la continuidad de su tratamiento. Fue una intimidación que cruzó la delgada línea entre la presión económica y la extorsión moral. Aquella noche, Valeria contestó una de las llamadas. Al otro lado, una voz grave le habló con un tono que pretendía ser un consejo. Para evitar problemas, mejor retírense. A veces uno pierde más en la pelea que en la rendición. Valeria escuchó y colgó sin responder. No era miedo lo que la movía, era la determinación de quien ya había visto en sus manos el precio de la rendición. Llamó a Sebastián y le contó lo ocurrido. Él actuó rápido, registró la llamada, habló con su abogado y con la policía. Puso en conocimiento del juzgado la existencia de intimidaciones dirigidas a familiares de la parte demandante. Eran hechos que, agregados a la falsificación documental, configuraban algo más que una disputa mercantil. Había intentos de presión con consecuencias humanas. La prensa, en su mayoría, permaneció al margen mientras los hechos se desarrollaban con técnica. Solo algunos columnistas locales rozaron la historia. Conflicto en una de las casas más reconocidas de la ciudad, dijeron. Pero lo que sí despertó la atención fue la reacción de la comunidad. Clientes habituales del Cielo Dorado, proveedores y empleados que habían trabajado por años, comenzaron a escribir notas de apoyo, a aparecer con platos vacíos y mensajes de solidaridad. No era una campaña mediática, era la misma red humana que sostiene a tantos emprendimientos. Las cartas que llegaron al juzgado firmadas por antiguos proveedores y por vecinos describían la reputación ética de Marcos y el servicio humano del restaurante. No eran pruebas legales en sí, pero mostraban que la intención de la familia Mendoza no era un ardid repentino, sino algo con raíz social. En el intermedio de todo eso, apareció un detalle técnico que terminó por hundir la farsa de Ernesto. Luciana, trabajando con el perito informático, descubrió rastros de modificaciones en los servidores de la empresa que coincidían con la fecha en que se presentó la supuesta sesión. Las firmas digitales de ciertas actas habían sido cargadas desde una IP vinculada a una asesoría contable que, a su vez, tenía en sus registros un vínculo con el despacho de Ernesto. Esa relación no demostraba la falsedad por sí misma, pero ofrecía un camino: solicitar a la Fiscalía la trazabilidad de movimientos financieros y comunicaciones.
Unos correos electrónicos, una transferencia, una reunión en la que participó el asesor de Ernesto. Todo ello componía un cuadro que hacía verosímil la manipulación. La audiencia preliminar convocada por el juzgado fue una ceremonia burocrática que escondía la tensión humana. Ernesto, a través de sus abogados, arremetió con formalidades. Presentó testigos que hablaban de transacciones antiguas, mencionó acuerdos verbales y apostó por la equívoca fuerza de lo dicho frente a lo escrito. Los peritos, por su parte, expusieron los hallazgos. La firma no concordaba plenamente. El papel mostraba tratamientos de conservación incompatible con la fecha alegada, y las copias digitales presentaban metadatos que comprometían su autenticidad. Fue allí, durante esa jornada, cuando quedó claro que la disputa iba más allá de una actuación administrativa. Había intentos deliberados de borrar memoria para bloquear derechos. Ernesto no se derrotó al instante. Su posicionamiento era el de la ambición que no renuncia fácil. Puso recursos, amenazas veladas y buscó conciliar con terceros para dilatar la situación. Pero la suma de pruebas embotaba sus opciones. La caligrafía, los respaldos informáticos y las referencias de los proveedores hicieron que su postura perdiera resistencia. Además, la presión social y la seguridad ofrecida a la clínica neutralizaron su capacidad de usar la salud de los pacientes como arma de negociación. El juez, en una resolución preliminar, ordenó medidas cautelares. Se preservaron las acciones en disputa. Se impidió cualquier venta o alteración significativa en la estructura accionaria y se abrió una investigación por presunta falsificación de documentos y tentativa de extorsión. No fue una absolución, fue la apertura de un camino para que la verdad avanzara con herramientas penales y civiles. Con la vía judicial encaminada, la tensión interna en el cielo dorado cambió de forma gradual. Rodrigo fue separado de sus funciones administrativas y puesto bajo investigación interna por su participación en la creación de expedientes y llamadas sospechosas. No hubo linchamientos ni rabia descontrolada. Hubo medidas administrativas y la segura notificación de que su conducta sería revisada con la normativa laboral vigente. Tomás, por su parte, fue ascendido a una posición interina en la que podía participar en la reorganización de los turnos. Su testimonio y su compromiso fueron reconocidos de una forma práctica, que además le dio mayor seguridad económica. La propuesta de Sebastián fue otra pieza importante de la reconstrucción. No buscó simplemente reinstaurar a Valeria en una nómina. Ofreció la posibilidad de asumir una gerencia operativa con responsabilidades y autoridad reales. Era, en palabras de Sebastián, una forma de dar poder a quien conocía el día a día del restaurante. No era simbólico. Implicaba acceso a presupuestos, capacidad para cambiar proveedores y facultad para diseñar una política de recursos humanos que evitara represalias y fortaleciera canales de denuncia. Valeria vaciló. No lo hizo por orgullo, lo hizo por miedo a regresar al lugar donde había sido humillada. Pero la petición no fue de revancha, fue la posibilidad de transformar el sitio que la había marcado. La aceptación no fue inmediata. Hicieron una transición planificada. Primero, Valeria trabajó con Luciana en la definición de protocolos. Luego, diseñó un plan operativo que involucraba capacitación para el personal, revisiones periódicas de evaluaciones con terceros imparciales y un canal anónimo para reportar abusos. Montó también una propuesta concreta, la creación de la Beca Marcos Mendoza, destinada a apoyar a jóvenes del vecindario que quisieran estudiar administración hotelera o gastronomía. La beca no era un gesto de ostentación, era una herramienta para ampliar oportunidades, como la que a ella le había faltado en momentos decisivos. La implementación de aquellas medidas supuso tareas concretas, reformulación de puestos, acuerdos con instituciones educativas para la beca, presupuesto para cobertura médica complementaria y la redacción de un reglamento interno. Era un trabajo de hormiga, con reuniones, con planillas, con cafés en la madrugada. En esas noches, Valeria ya no era la que repetía gestos por rutina. Era la que proponía soluciones. Un cambio de flujo en el servicio para reducir el estrés en horas pico, la compra de nuevos uniformes que distinguieran por mérito a quienes completaran cursos,
la creación de una cuenta de emergencia para familias con urgencias médicas. Mientras tanto, la investigación penal tomó ritmo propio. El juez ordenó peritajes que terminaron por corroborar la falsedad del documento presentado por Ernesto. La tinta empleada no correspondía al año alegado. La firma presentaba incongruencias con muestras certificadas de Marcos y, sobre todo, los metadatos digitales revelaron una secuencia de creación y modificación que no coincidía con la historia que Ernesto intentó imponer. Bajo esa evidencia, la Fiscalía abrió una causa por falsificación y presunta extorsión. No se trató de una justicia instantánea ni de un castigo ejemplar. Fue un proceso que describía pasos concretos, citaciones, audiencias para indagar y un análisis minucioso de las redes financieras que pudieran conectar a Ernesto con terceros. El desenlace jurídico fue una conjugación de factores que, en su conjunto, devolvieron la posibilidad de reparación. En una audiencia en la que estuvieron presentes las partes y sus equipos, y luego de la exposición técnica de los peritos, el juez dictó una resolución que revalidó la validez del documento de Marcos y ordenó la suspensión provisional de cualquier acto que impidiera la restitución de derechos. Además, abrió una investigación formal contra quienes se hallaran responsables de la falsificación. No hubo júbilo estruendoso, hubo alivio contenido y la sensación de que la ley, lenta y sin dramatismos, había puesto las cosas otra vez en su lugar. La firma de los documentos que normativizaron la restitución tuvo la solemnidad discreta de quienes entienden que las palabras selladas en papeles son, al final, la base de la convivencia. Se estableció un acuerdo: reconocimiento de la participación atribuida a Marcos, transferencia de ciertas facultades a favor de la familia Mendoza y un paquete de medidas de reparación que incluía compensación económica, la creación de la beca y la garantía de cobertura médica para doña Amparo y otras 2 familias en situación vulnerable. Además, la empresa adoptó un reglamento nuevo: sanciones por manipulación de expedientes, protocolos de auditoría interna con acceso de terceros y comités paritarios para resolver conflictos laborales. Nada de aquello convertía el pasado en perfecto, pero sí configuraba una estructura que reducía la posibilidad de repetición. La restitución formal se celebró en un acto sobrio. No fue una ceremonia de triunfo, sino una reunión en la que se colocó una placa conmemorativa en un rincón del comedor. Don Aurelio Arroyo y Marcos Mendoza, juntos, como recuerdo de lo que debe prevalecer en un lugar de trabajo. Respeto por las personas y por sus aportes. Doña Amparo, con la delicadeza de quien sabe que los gestos pesan, fue invitada a colocar la primera flor. Había lágrimas, sí, pero no de venganza. Eran lágrimas por el reconocimiento que la memoria de un hombre honesto había recibido. Con la empresa en marcha y los procesos legales en curso, Valeria tomó su lugar en la gerencia, no como acto simbólico, sino con las llaves de ciertos mandos. Su primer día oficial fue de la rutina transformada. Se subió al office donde antes pasaba a cerrar cuentas, se sentó y abrió un cuaderno con ideas anotadas en los días de estudio nocturno. Una de sus primeras decisiones fue dedicar una pequeña sala al entrenamiento, equipada con manuales y un tablero donde se verían los graduados de la beca Marcos Mendoza. Otra fue sentar una mesa en la que se recibirían las quejas y las propuestas, con la presencia de un empleado de la Comisión de Ética que confirmara imparcialidad. Thomas, que vivió el proceso con una mezcla de miedo y orgullo, fue promovido a supervisor de sala. No porque hubiese sido la pieza que faltaba en la empresa, sino porque su mirada del servicio, su lealtad y su tenacidad eran ahora recursos que el restaurante debía cultivar. La relación entre él y Valeria fue más que laboral. Fue el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían sostenido el lugar en distintas circunstancias. Para doña Amparo, la restitución tuvo efectos prácticos. Su cobertura se amplió, sus tratamientos se estabilizaron y la familia pudo respirar con menos aprietos. En una tarde de otoño, mientras el sol proyectaba un matiz ámbar sobre la calle, ella caminó hasta el restaurante junto a su hija. Entraron de la mano, discretas, y se sentaron en un rincón donde nadie esperaba un gesto público. Valeria pidió un café y, sin decir mucho,
Apoyó su mano sobre la de su madre. Fue un momento sin discursos, la vida cotidiana tomando su forma tranquila después de la tempestad. La beca Marcos Mendoza, diseñada con criterios claros, promedio, necesidad económica y compromiso con el estudio, comenzó a funcionar con becarios que asistían a clases nocturnas y trabajaban en el restaurante como parte de su formación. No era un proyecto deslumbrante, era un programa modesto que, sin embargo, prometía multiplicarse con el tiempo. Los primeros beneficiarios eran jóvenes del barrio que, gracias a la beca, pudieron cursar materias en una escuela técnica. El restaurante se transformó en un aula práctica, en un espacio de aprendizaje y también de paga justa. La reorganización cultural no se hizo de un día para otro. Hubo resistencias, discusiones prolongadas y errores iniciales, pero la nueva dirección mostró una paciencia activa, cambios de turnos pensados para conciliar vida y trabajo, calendarios de capacitación y la creación de un canal anónimo donde las personas podían denunciar irregularidades sin temor a represalias. Esos fueron los verdaderos cambios. No solo moda en comunicados, sino reglas con nombre, responsabilidades y sanciones claras. Ernesto, mientras tanto, entró en una fase de investigación penal que lo alejó de las decisiones del día a día. Las indagaciones sobre la falsificación y la presunta extorsión continuaron en la fiscalía, y él tuvo que enfrentar citaciones y procesos que ocupaban sus agendas. No se trató de un final de película. Los procesos legales siguieron su curso y a medida que pasaban los meses, su capacidad de influir se fue reduciendo. Su retrato dejó de estar en las reuniones de la firma. Su nombre permaneció en actas y en expedientes. La sanción pública y judicial, de concretarse en una condena, sería la conclusión de una etapa que mostró hasta qué punto la ambición puede torcer conductas. Con el tiempo, el cielo dorado recuperó su brillo genuino. No el brillo superficial de las lámparas caras, sino el brillo de un lugar en donde las personas eran las primeras en contar. Las noches volvieron a llenarse de conversaciones suaves, y el comedor, que antes era escenario de tensiones, se transformó en un lugar de encuentros. Los clientes habituales notaron las sutilezas, platos mejor montados, no por estética sino por cuidado del equipo, meseros que recibían mayores posibilidades de desarrollo, un aire de calma que no era complaciente sino vigilante. La placa instalada en la entrada del restaurante fue, para muchos, el símbolo de una historia que había sobrevivido a la manipulación. Tenía los nombres que siempre debían aparecer juntos: Don Aurelio Arroyo y Marcos Mendoza. No se quería con eso convertir el pasado en reliquia. Se intentaba recordar que la memoria de quienes contribuyen con trabajo honesto tiene valor y que merece ser resguardada. En la noche en que se colocó la placa, el Salón del Cielo Dorado estuvo más lleno que de costumbre. No hubo discursos largos, hubo pequeñas palabras que se dijeron al oído, abrazos y el silencio que suena como reconocimiento. Valeria, con su delantal limpio, caminó entre mesas y saludó a quienes habían acompañado el proceso. Al llegar a la pequeña tarima donde se hizo la breve ceremonia, sus manos sostuvieron el micrófono con la naturalidad de quien ahora hablaba por responsabilidad y no por orgullo. «No vine a ocupar un trono», dijo. «Vine a garantizar que nadie vuelva a ser empujado a la invisibilidad por razones que no son su desempeño. Mi padre lo hizo con honor, nosotros lo haremos con reglas». La frase resonó en el salón, y alguien soltó un aplauso contenido. Después vino la música suave, el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las tazas. Fue, en su modesta dimensión, una reparación que no borraba el daño, pero lo ponía en su lugar, como una cicatriz que recuerda, más que una herida abierta. El tiempo fue pasando y las medidas adoptadas se consolidaron. La beca tuvo su primera generación de graduados, y 2 de ellos recibieron oportunidades laborales en el propio restaurante. Tomás, en su rol de supervisor, aprendió a liderar con respeto y a mediar en conflictos con firmeza y ternura. Luciana, que había estado al lado desde el inicio, puso en marcha un manual de recursos humanos que incorporó la posibilidad de auditorías externas periódicas. Sebastián, por su parte,
Siguió siendo propietario, pero con una claridad diferente. La empresa no era solo un balance, era un tejido humano que requería cuidado. Una tarde, cuando la ciudad se cubría con una luz oblicua, Valeria se quedó en la oficina con una taza de té que había enfriado en la mesa. El espacio que antes había sido la oficina de Rodrigo, ahora era su sitio de trabajo, una mesa con papeles ordenados, una planta en la ventana, y sobre la pared, la foto en blanco y negro de don Aurelio. Se acercó al armario donde alguna vez se guardaron delantales y manteles ajados. Tomó un mantel, lo desplegó y lo dejó caer sobre la mesa como quien vuelve a tocar el pasado sin miedo. Sus dedos recorrieron la tela con el mismo gesto con que antes alisaba un billete. No había triunfalismo en sus miradas. Había la serenidad de quien sabe que las cosas se logran con constancia y con la suma de otros. Esa noche caminó hasta la barra, donde Tomás preparaba un café. Se miraron sin necesidad de grandes palabras. No fue fácil, dijo él, pero valió la pena. Valeria asintió y puso su mano sobre la del compañero. Fue un gesto simple, sin cámaras ni aplausos. El epílogo de esa historia no se escribió en un solo acto. Se escribió en gestos cotidianos, en las capacitaciones que daban los becarios a nuevos empleados, en las revisiones trimestrales de su política de integridad, en la red de apoyo que se tejió entre la administración del restaurante y la clínica. Se escribió en la sonrisa contenida de doña Amparo cuando veía a su hija sentada en su puesto, en una silla que había conquistado con esfuerzo y con pruebas. Años después, cuando alguien volvía la vista al cielo dorado, podía leer la placa y recordar que allí había habido una batalla por la memoria. Podía sentarse y pedir un café servido por una mesera que antes había sido invisibilizada y ahora era quien dictaba las reglas de buen trato. El barrio lo percibía, un negocio que supo reinventarse en su compromiso con la gente. En una tarde templada, durante una pequeña reunión en la que Valeria recibió a una joven becaria para orientarla sobre su primer examen práctico, se escuchó el tintinear de una campanilla. Era la rutina que no se olvida. La muchacha preguntó con la timidez de los que comienzan, ¿cómo hizo para aguantar? Valeria miró la cocina, la sala llena de clientes y los rostros que allí trabajaban, y respondió con la calma de quien ahora sabe que la respuesta no es personal, sino colectiva. No la aguanté sola. Hubo gente que vio, que escuchó y que actuó, pero aprendí que no hay visibilidad sin respeto y que el trabajo honesto reclama memoria. Esa afirmación resumía sin grandilocuencia lo que había sucedido. La justicia no había sido un estallido, sino una serie de piezas que se encajaron con esfuerzo. No servía de consuelo para las noches de angustia, pero sí era la explicación de por qué al final la puerta se abrió. Porque alguien guardó un papel, alguien más revisó un respaldo, y un grupo de personas decidió que la sombra no podía ser la última palabra. La historia cerró con un gesto pequeño y cotidiano. En la noche serena, cuando las mesas se vaciaban y las luces del cielo dorado tomaban un tono cálido, Valeria se quedó un instante sola en la puerta. Miró la placa, tocó el mantel que colgaba en su brazo y pensó en su padre, en su madre, en Tomás, en Luciana y en Sebastián. Había dolor todavía. Había también proyectos que quedaban por delante. Pero había algo más. La certeza de que el trabajo honesto ya no sería invisible allí. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Si quieres apoyar lo que empezó como una reparación concreta, busca la iniciativa de la Beca Marcos Mendoza en la descripción. Cada gesto cuenta para que más jóvenes tengan la posibilidad de una formación digna. Suscríbete para escuchar otras historias donde la justicia y la dignidad se construyen con pasos lentos y muchas manos.